Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Museo Arqueológico Nacional. Esta tarde vamos a celebrar una mesa redonda que organizamos junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. ¿Se escucha bien? ¿Sí? En torno a la arqueología española. Ahora no. En torno a la arqueología española que se realiza esencialmente en los territorios de Jordania, Palestina e Israel, en estos territorios del Próximo Oriente conocidos como Tierra Santa. Y la excusa es la presentación, la edición de una monografía muy reciente que explora justamente el pasado, el presente y el futuro de todas las investigaciones españolas en estos territorios, a lo largo de casi un siglo de trabajos, desde los años 30 del siglo pasado hasta la actualidad. El volumen está coordinado por el profesor Juan Luis Montero Fenollós y es la obra pía de los Santos Lugares, adscrita a este Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que edita este volumen en el marco de su acción en el Mediterráneo y Oriente Medio y también en esta materia de patrimonio cultural. Nos acompañan esta tarde Xavier Martí Martí, que es subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores y presidente de la obra pía de los Santos Lugares, y los profesores Juan Luis Montero, Jaime Vázquez y José Ramón Pérez Acino. Muchísimas gracias por venir a los cuatro al Museo Arqueológico Nacional. Bien, simplemente una pincelada porque el subsecretario y los profesores van a hablar de las materias de este trabajo, ¿no?, tan estupendo. Se plantea como un homenaje, también como un homenaje a esos profesionales pioneros que abrieron camino y en particular durante los años 60 y 70 del siglo XX, a veces en condiciones nada fáciles, ¿no?, y con escasos medios. Las aportaciones científicas españolas han sido importantes en esta materia y, sin embargo, son poco conocidas, ¿no?, o menos conocidas a los trabajos arqueológicos que se desarrollan en otros puntos del mundo, ¿no? Aquí tenemos un ciclo de arqueología en el exterior donde damos a conocer todos esos proyectos españoles que se desarrollan en los 5 continentes y quizás esta parte es un poquito menos conocida. Aún así, estos equipos que excavan hoy en esta zona del Próximo Oriente tienen un reconocimiento internacional y esto hay que ponerlo en valor. En fin, la compleja evolución geopolítica de aquellos territorios, pues lógicamente condiciona totalmente el desarrollo de los proyectos. Bueno, y en la actualidad, no obstante, nuestro país tiene activo pues, cerca de una docena de proyectos arqueológicos repartidos en estos 3 países, Jordania, Israel, Palestina, que nos van a contar nuestros profesores invitados. Bien, el Museo Arqueológico Nacional carece de colecciones procedentes de estos territorios. Sí que contamos con una pequeña colección de Oriente Próximo, tal vez conocen esta sala del Museo Arqueológico Nacional, una pequeñísima colección, pero muy potente, con colecciones muy interesantes de Oriente Próximo, de los yacimientos de Eridú, del Uristán, de Tel Brak, de Ur, pero no de yacimientos que pertenecen a territorios de Jordania, Siria e Israel. Aunque dentro de este ciclo que les comentaba de arqueología española en el exterior, donde damos a conocer todos esos proyectos que los equipos españoles desarrollan fuera, pues sí que hemos tenido alguna conferencia en este sentido. Todavía estábamos recordando antes con emoción la conferencia que en el mes de octubre del año 23 el profesor Ignacio Arce nos dio aquí hablando de las excavaciones en Palestina y Jordania, aquí mismo, en este salón de actos. Por tanto, hoy vamos a realizar este pequeño recorrido por la arqueología de estos territorios orientales a través de este trabajo tan bien armado. Y para presentarnos la obra y esta materia, como digo, en primer lugar va a intervenir el subsecretario de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que preside la obra pía, Xavier Martí Martí. A continuación, el profesor Juan Luis Montero Fenollós, que ha coordinado el volumen y que 2 pinceladas de sus extensos currículums. Es profesor titular de Historia Antigua en la Universidad de Coruña, con una larga experiencia de más de 30 años en arqueología del Próximo Oriente Antiguo. En Siria ha dirigido el proyecto arqueológico Medio Éufrates sirio y en Palestina codirige el proyecto internacional en Tel El Fara, cerca de Nablus. Desde el 23 forma parte del proyecto franco-iraquí Menjor Sabat en Mosul y es presidente de una sociedad científica, el Centro de Estudios del Próximo Oriente, con el que el Museo Arqueológico Nacional desarrolla todo un programa de actividades desde hace muchos años y tenemos proyectos muy interesantes también para este mismo 2025. Además, es caballero de la Orden de las Palmas Académicas de Francia, lo cual está muy bien. Bienvenido, Juan Luis.
Por otra parte, el profesor Jaime Vázquez Alegre, él es doctor en Teología Bíblica y en Periodismo y profesor titular en el Centro de Enseñanza Superior Alberta Jiménez en Palma de Mallorca, que es una institución adscrita a la Universidad Pontificia de Comillas. Estudió en el Pontificio Instituto Bíblico en Roma, en la Universidad Hebrea, en l'École Biblique y en el Instituto Español Bíblico y Arqueológico de Jerusalén, también conocido como Casa de Santiago, en donde realizó su tesis. Entre sus publicaciones recientes destaca Los manuscritos del Mar Muerto, la fascinante historia de su descubrimiento y disputa. Bienvenido, profesor Vázquez. Y finalmente también un profesor muy conocido en el Museo Arqueológico Nacional por todas nuestras colaboraciones en distintos cursos de egiptología con nuestro Departamento de Antigüedades Egipcias y de Oriente Próximo. José Ramón Pérez Acino Picatostes, profesor contratado doctor del Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología de la Universidad Complutense, Madrid. Entre el 95 y 2007 fue profesor de Lengua y de Literatura Egipcia en Birkbeck College y en el University College en Londres, entre otras instituciones del Reino Unido, y además de su especialización en egiptología, cabe señalar su colaboración con la Universidad Hebrea de Jerusalén en la excavación arqueológica de Tel Hazor. Así que, bienvenidos y, por favor, su secretario. Bueno, muchísimas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la directora del Museo Arqueológico Nacional, Isabel Izquierdo, su generosidad por acoger esta mesa redonda sobre el pasado y el presente de la arqueología española en Tierra Santa. Es un tema que une dos vocaciones, por un lado la del propio museo y por otro la de la obra pía de los santos lugares. La vocación del Museo Arqueológico Nacional es evidente, pero no sé hasta qué punto el público que nos acompaña hoy está familiarizado con la obra pía de los santos lugares, así que me gustaría facilitar alguna información de contexto. La obra pía de los santos lugares es una institución cuyos orígenes se remontan al siglo XIII y que desde 1510 está vinculada a la Corona de España a través del título de Rey de Jerusalén, que desde entonces han ostentado todos los monarcas españoles, incluido don Felipe VI. En el contexto del llamado regalismo borbónico y como parte de las reformas ilustradas, la obra pía fue objeto de una profunda reforma en tiempos de Carlos III, para más tarde, en 1853, quedar adscrita al Ministerio de Estado, hoy Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Actualmente, tal y como señalan sus estatutos, la obra pía es una entidad estatal de derecho público, sin fines de lucro, adscrita al Ministerio y con una clara vocación humanitaria. Desde su origen, la obra pía ha tenido siempre una vinculación muy especial con Tierra Santa y con las poblaciones que viven allí, especialmente las más vulnerables, subvencionando colegios, orfanatos y centros asistenciales. Sin embargo, la obra pía ha estado también muy vinculada a la historia y a la arqueología. De hecho, sus estatutos mencionan entre sus fines la promoción del estudio de la historia de la presencia española en los pueblos del Mediterráneo y Oriente Medio y en especial en Tierra Santa. En este empeño de promover el estudio de la presencia y vinculación de España en la región, la obra pía desarrolla un programa de becas y subvenciones a investigadores en lenguas bíblicas y arqueología en colaboración con la Casa de Santiago en Jerusalén y con la Universidad de San Dámaso en Madrid. Y al mismo tiempo, la obra pía, apoyándose en la asesoría de un comité de expertos de la Real Academia de la Historia, cuenta con un programa de publicaciones. Es en este programa de publicaciones donde se inscribe el libro La arqueología española en Tierra Santa, pasado y presente, que es la base de la mesa redonda de hoy y que animo a todos los asistentes a leer y a disfrutar. El libro, coordinado por el profesor Juan Luis Montero Fenollos, al que no puedo dejar de felicitar por su excelente trabajo, incluye contribuciones de una docena de especialistas que recorren la larga tradición de la presencia española en Tierra Santa a través de estudios y de expediciones arqueológicas, una presencia en la que la actividad y el apoyo de los diplomáticos y los funcionarios españoles destinados en la región ha sido esencial y que hoy continúa no solo a través de la labor de la propia obra pía, sino también a través del apoyo del Ministerio y muy especialmente de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Quiero agradecer también la participación en este acto a los profesores Jaime Vázquez y José Ramón Pérez Acino, cuya experiencia y conocimientos contribuyen a poner aún más en valor la importancia de la arqueología española en Tierra Santa. Estoy seguro de que vamos a aprender y a disfrutar mucho escuchándoles en esta mesa redonda.
Y por último, directora, quiero reiterarte una vez más el agradecimiento de la obra pía al Museo Arqueológico Nacional por su hospitalidad. Es un verdadero honor y un placer colaborar con una institución como la que diriges, y espero que esta sea la primera de una larga y fructífera relación de colaboración entre el museo y la obra pía de los santos lugares. Muchísimas gracias, de verdad. Pues, Juan Luis, por favor. Sí. Estimada directora del Museo Arqueológico Nacional, presidente de la obra pía, compañeros de mesa, autoridades, asistentes, para mí es un placer participar en este acto dedicado a la arqueología española en Tierra Santa, que tiene, como pueden ver, su razón de ser en la reciente publicación de un libro con este mismo título y que hoy presentamos finalmente en sociedad. La publicación de un libro yo creo que siempre es una buena noticia, es un motivo de alegría, pero no les puedo negar que hoy flota sobre mí una serie de sentimientos encontrados. La geografía en la que se desarrolla este libro ha vivido y vive un difícil contexto político y social, como bien saben, marcado por la violencia. En este complejo contexto que no podemos ignorar, ¿qué valores aporta este libro? Yo creo que este libro, un libro colectivo, es un ejemplo de que la cultura, en este caso el patrimonio arqueológico, es una excelente vía para el entendimiento de los pueblos. Es una excelente vía para caminar por la cultura de la paz. Este libro abarca, y ese es uno de sus méritos que quiero destacar en primer lugar, abarca de forma conjunta el patrimonio arqueológico de Palestina, de Jordania e Israel, visto, eso sí, a través de los ojos de los arqueólogos españoles. ¿Qué es este libro que hoy presentamos? Yo diría que no es, aunque parezca una contradicción, no es un libro de arqueología en sentido estricto. Es un libro que trata sobre la historia de la arqueología española en Tierra Santa. Y en particular, lo quiero destacar, y insistiré a lo largo de esta mesa redonda, en los pioneros, en los que abrieron camino con muchas dificultades, con pocos medios, desde los años 30 a los años 60 de la pasada centuria. Esta no es la historia de la arqueología española en Tierra Santa, es una historia de la arqueología española en Tierra Santa. Este no es un libro cerrado, es un libro abierto a nuevas investigaciones, a más aportaciones y a más contribuciones en los próximos años. Creo que es necesario explicar cómo nace este libro, por qué llega este libro finalmente aquí al Museo de Hoy Arqueológico más importante de nuestro país. Todo nace, cómo no, en la eterna Jerusalén, en la Santa Jerusalén, en la ciudad vieja de Jerusalén, cuando, en mayo de 2023, organizamos una exposición y unas conferencias sobre la arqueología española en Tierra Santa con el apoyo, con la organización del Consulado General de España en Jerusalén. Se pensó que esta actividad se podía culminar en aquel momento con una publicación sobre este tema. Yo parto siempre de una premisa: lo escrito siempre permanece. Y esta idea fue apoyada rápidamente por Alfonso Lucini, cónsul general de España en Jerusalén en aquel momento, y por Ignacio Sánchez Taboada, cónsul adjunto en aquel momento, en mayo de 2023. Y este proyecto, que nace, insisto, en Jerusalén, la ciudad vieja de Jerusalén, fue materializada con el apoyo de la obra pía, y quiero aquí también citar a Gonzalo Quintero, su director, a través del área de publicación del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Recibid, por favor, los tres mi más sincero agradecimiento. ¿Cuál es el objetivo de este libro? ¿Por qué este libro? Yo creo que este libro viene a cubrir un vacío sobre la temática que abarca. Es cierto, y hay que reivindicar los trabajos previos que ha realizado, publicaciones previas, que en 2005-2006 en este mismo museo se hizo una gran exposición con motivo del Congreso Internacional de Arqueología del Próximo Oriente, que llevaba por título La arqueología española en Oriente, 1166-2006. Y a partir de ahí nacieron dos libros con el mismo título, publicados por el Ministerio de Cultura. Era un libro de una temática más general, más amplia, que hacía un recorrido desde el siglo XII, desde Benjamín de Tudela, desde los primeros viajeros europeos, desde este rabino que desde Navarra viajó a Tierra Santa
para buscar esos santos lugares, esas ruinas. Es el primero que describe, que sepamos, europeo, medieval, los restos de la famosa Torre de Babel. Y este libro llega pues, hasta los inicios del siglo XX. Pero no había una obra específica sobre Tierra Santa en la que se reúne, como verán, cuál ha sido la aportación española y quiénes han sido los principales protagonistas, lo que yo llamo los pioneros, incluso los héroes. Los héroes, algunos de ellos muy poco conocidos, yo diría incluso olvidados, marginados y que se merecen un reconocimiento por parte de su país. Es una historia poco conocida y, como tal, poco valorada y que merecía ser reestudiada. Creo que es necesario reivindicar nuestro trabajo, sus grandes hitos, con nuestros errores y nuestros aciertos. Porque a veces, yo creo que a veces lo sufro yo también, nos invade un sentimiento, un cierto complejo de inferioridad con respecto a otras potencias europeas que han trabajado en Tierra Santa. Pero ese complejo no tiene sentido. Le voy a citar dos hitos que hemos hecho los españoles en Tierra Santa en el campo de la arqueología. Hemos excavado en los años 70 nada menos que en el Santo Sepulcro, en Jerusalén. O, por ejemplo, hemos dado nombre a un periodo de la prehistoria del Próximo Oriente, el Giamiense. Por citar, insisto, dos hitos que son de proyección evidentemente internacional. Sí que es evidente que nuestra arqueología española en la región tiene una escasa tradición en comparación con otros países europeos. La primera excavación fue en 1890, en Tel el Gesi, y por un arqueólogo que realmente era más un egiptólogo, como mi compañero de mesa, por Flinders Petrie, en el noroeste de Gaza, en 1890. La primera excavación española, la primera excavación arqueológica dirigida por un arqueólogo español, es del año 1960, es decir, 70 años después. ¿Cuál es la geografía que abarca este libro? Evidentemente en el título lo deja bien claro, Tierra Santa. Y esto fue uno de los quebraderos de cabeza, cómo titular realmente esta obra para que no creara, digamos, pues, diferencias o quedara algo diluida en cuanto al contenido que alberga. Bien, Tierra Santa la presentamos aquí en una visión restrictiva, pensando en esa Tierra Santa el corazón de esa Tierra Santa, que sería Palestina, Jordania e Israel, marginando a otra zona que podría incluirse, que es Egipto y, evidentemente, Mesopotamia. Egipto, ¿no?, vinculado al Éxodo, o Mesopotamia vinculada al exilio en Babilonia. Tierra Santa es una expresión usada por cristianos, judíos y musulmanes. Por tanto, es una expresión que aglutina, que une, que no separa. Aunque parezca una contradicción, lo voy a decir a continuación, su uso en este libro carece de connotaciones religiosas, porque yo creo que todos entendemos qué es Tierra Santa y dónde está Tierra Santa. Desde el punto de vista geográfico, lo podrán ver en el libro, quien marca el eje norte-sur es el río Jordán, un río muy conocido en la región, y su prolongación, evidentemente, en el Mar Muerto. Lo que tenemos en este libro es las tierras al oeste, es decir, Palestina e Israel, y las tierras al oriente, Jordania occidental, lo que a veces nosotros denominamos la Transjordania. Cronología. ¿Qué cronología abarca el libro? Es decir, ¿qué cronología abarcan los proyectos arqueológicos españoles en Tierra Santa? Pues hemos trabajado prácticamente, yo diría que casi todos los periodos, desde la prehistoria, desde el Paleolítico, el Neolítico, hasta la época, inicios del mundo islámico, el mundo medieval, los omeyas, con los que también tenemos, evidentemente, en España una afiliación cercana. Bien, el contenido del libro son 22 contribuciones, 15 autores, de los que 13 son españoles, y todo ello está reorganizado en dos grandes bloques diferenciados que luego al finalizar, como digamos, conclusión para cerrar este acto, proyectaremos un audiovisual, yo creo que muy didáctico, en el que van a ver pues, todos los artículos con una selección fotográfica, para no empezar aquí a enumerar artículo por artículo, que puede ser un poco tedioso. Dos grandes bloques, una primera parte dedicada, y para mí creo que es la más importante, a la que yo he querido darle más peso, a los pioneros, a los que abrieron camino entre los años 30, 60 y 70 del pasado siglo, incluyendo novedades, incluyendo nuevas investigaciones, dejando claro algo que le va a gustar al presidente de la Obra Pía, el papel relevante de la diplomacia española en el debut de la arqueología española en Oriente Próximo, en Tierra Santa.
Y hemos recuperado figuras absolutamente desconocidas, como un embajador, Virgilio Sevillano, zamorano, que entre el año 59 y 60 fue embajador en Amán y fue el que dio el primer impulso, luego hablaremos de eso, con mis compañeros de mesa en esa tertulia que abriremos en breve. Fue clave en ese caminar y siempre lo ha sido. Los primeros arqueólogos en el Próximo Oriente siempre fueron diplomáticos, fueron cónsules. La primera excavación europea en esa Tierra Santa fue a cargo de un cónsul francés, Paul-Émile Botta, en 1843. Es decir, la arqueología y la diplomacia en Oriente siempre han estado muy unidos y lo siguen estando. Y en ese segundo bloque en el que se organiza la obra, lo que hemos tratado es incluir los proyectos en activo, es decir, los proyectos que están funcionando en la región cuando la situación geopolítica lo permite. Bien, pues esto como unas consideraciones, digamos, iniciales de esa veintena de textos que conforman esta obra colectiva, una obra coral, que siempre es interesante porque hay diferentes sensibilidades, diferentes orígenes y diferentes universidades que se unen para sacar este proyecto colectivo adelante. Lo que voy a hacer a continuación es, bueno, pues hacer una selección de esos protagonistas que yo considero claves para entender cómo se inició la arqueología española en aquella región del Próximo Oriente. Y desde luego una figura clave que es inevitable, digamos, no puedo dejar de citarla, es Maximino Romero de Lema, obispo de Ávila en aquel momento, porque él va a crear una institución fundamental para los primeros pasos de lo que va a ser la primera excavación arqueológica española en el año 60 del pasado siglo, la llamada Casa de Santiago. Él la llamó así popularmente porque, bueno, él era de origen gallego y, como no, pues quiso recordar al apóstol Santiago. Y eso va a ser en el año 1955. Y quiero preguntarle a mi compañero de mesa, a Jaime, porque él es un hijo de esa casa. En esta casa se han ido formando nuevas generaciones de investigadores, no solo arqueólogos, sino también biblistas, porque evidentemente los estudios bíblicos en esta Tierra Santa están muy ligados a la arqueología. Le doy la palabra a Jaime, pues, ¿qué nos puede contar brevemente sobre el papel fundamental de la Casa de Santiago, institución que sigue viva hoy en día, que sigue funcionando con sus dificultades, pero que sigue estando presente en la ciudad de Jerusalén? Bueno, muchas gracias. Me ahorro los agradecimientos para ganar tiempo. En cualquier caso, agradezco que me permitan hablar de algo que me apasiona, ¿no? Es algo que tiene que ver con eso que algunos llaman el síndrome de Jerusalén, pero que en el mundo de la arqueología y de la Biblia se traduce en este enganche que nos une a esa tierra y que tiene que ver también con el trabajo que hacemos, lo cual es un privilegio, ¿no? Bueno, no sé si soy hijo o nieto de la Casa de Santiago, ¿no? Por los años que tiene, 70 años. En este 2025 la Casa de Santiago cumple su 70 aniversario y que se ha mantenido de forma ininterrumpida a lo largo de todos estos años. Eso sí, cambiando de sede durante estas 7 décadas, pues he contabilizado, no conozco todas, pero bueno, la mayoría sí, ¿no? Alguna creo que ya ni físicamente existe, ¿no? 7 en 70 años, pues hagan el cálculo, ¿no? Bueno, es verdad que la última o la penúltima pues ha tenido un periodo de vigencia, de constitución, de formación, de estructura como tal, que fueron casi 30 años o a lo mejor hasta me equivoco y puede que alguno más, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, como decía Juan Luis, don Maximino Romero de Lema fue el gran diseñador de este proyecto del que ahora celebramos este aniversario, ¿no? Por ahí hemos pasado pues, varios centenares de biblistas, de filólogos, de arqueólogos, de historiadores y hasta algún periodista que se ha metido por allí. Yo también, que soy un poco periodista, he aterrizado por ahí, pero ante todo soy biblista. Y le cogemos ese cariño que hace que nos marque para el resto de nuestra vida. Este es un semestre o 3 años haciendo pues, investigaciones, estudios y aprendiendo en cursos que diseñó aquel gran pensador que fue don Maximino Romero de Lema, ¿no? En el año 50-51, don Maximino viajó a Roma con sus, creo, seminaristas o estudiantes
para que aprendiesen allí teología, Biblia y todas estas cosas que estudian pues, para después pues, tener una formación sólida o una cosa así, ¿no? Y se dio cuenta de que había una carencia, una ausencia, ¿no? Una necesidad para que aquellos estudiantes españoles que iban a Roma pues volviesen con una formación más sólida, que era su estancia, su presencia, su aprendizaje en la tierra, in situ, en el lugar, ¿no? En ese momento ya había, porque llevaban décadas, incluso de forma centenaria, pues por ejemplo los franceses con l'École Biblique de Jerusalén o los italianos con el Instituto Bíblico de los franciscanos de la flagelación, que se llama así popularmente, y dice, ¿por qué no los españoles? ¿No? Esto que decía hace un momento Juan Luis, ese concepto de inferioridad que a veces nos invade, ¿no? De que somos menores, no, y dijo, pues ¿y por qué no los españoles? ¿No? Y ahí fue donde se diseñó este plan de que hubiese un referente físico en Jerusalén que se convirtiese en el lugar al cual podían ir, en un primer lugar, básicamente jóvenes que estaban en proceso de formación para el sacerdocio, pero después, por circunstancias de la vida, todo se fue abriendo y hoy yo creo que son los menos los que van allí para ser sacerdotes, y son los más los que acuden pues, a hacer estudios, a hacer estancias en distintos centros. En la Casa de Santiago también, en el año, creo recordar que fue en el año 1975, o sea, ahora 50 años, la Casa de Santiago se convirtió, además de en Casa de Santiago, en un instituto de estudios, ¿no? Recibió esa denominación a través del patrocinio de la Universidad Pontificia de Salamanca, ¿no? Y se convirtió en un nombre que nadie recuerda, pero que es el institucional, el que figura en los documentos cuando te hacen un certificado de una estancia, ¿no? Que es Instituto Español Bíblico y Arqueológico de Jerusalén, en donde hemos estado todos. Aquí estoy viendo a un colega, a un compañero también de mi curso, Carlos Gil, que está sentado ahí, que también es discípulo de la Casa de Santiago del Instituto Español Bíblico de Jerusalén, donde hicimos aquellos cursos de doctorado, ¿verdad? Hace unos cuantos años. Bueno, pues sí, eso. Don Massimino Romero de Lema, un referente ineludible. Pero a don Massimino hay que añadir otras dos figuras clave. Una es Antonio González Lamadrid y otra es Vicente Vilar. Lamadrid y Vilar fueron los promotores, o sea, los que pusieron en marcha la institución, ¿no? Don Massimino la diseñó y ellos la ejecutaron, la pusieron en marcha. Después se fueron incorporando otros nombres, otras figuras, como Emilio Olavarri, como, bueno, pues hasta los más últimos, más recientes, también algunos fallecidos, como Florentino Díez y muchos otros que han pasado por ahí. Y de manera especial, el que me gustaría hablar cuando me des la palabra, el turno, es Joaquín González Echegaray, ¿no? ¿Puedo hablar de él ahora o me tengo que esperar? Te cojo la palabra, yo ahora te vuelvo a... Vale, me tengo que esperar. Porque es en esa institución, en esa Casa de Santiago que nos estaba explicando Jaime, cuando en el año 1962, va a tener lugar por fin lo que podemos calificar como la primera excavación española, no en Tierra Santa, sino en todo el Próximo Oriente antiguo. Y esa figura clave, esa figura fundamental fue Joaquín González Echegaray, santanderino, que llegó a ser nada menos que director del Museo de Altamira, prehistoriador, por tanto, y es muy interesante ver, porque a veces, bueno, pues uno se sorprende de ciertas situaciones. Todo el mundo hubiera esperado que esta casa de Santiago hubiera empezado trabajando por lo que conocemos habitualmente como la arqueología bíblica. Pues no, la arqueología española empezó en Oriente a través de una institución vinculada a la Conferencia Episcopal por la prehistoria, es decir, no por la arqueología bíblica como hubiera sido lo esperable. Y esa figura fundamental fue la de Joaquín González Echegaray, que excavó en dos lugares, en Mogaret Dalal, una cueva prehistórica, y en el Gián. El Gián es una terraza cerca de la ciudad de Belén y que fue realmente de unos resultados extraordinarios, como he dicho al principio. El Gián va a dar nombre nada menos que a un periodo de la prehistoria del Próximo Oriente, lo que es ese periodo que situamos hacia el 9000, 10.000 a.C. Bien, Jaime sí que puede hablar brevemente, porque vamos un poco mal de tiempo. Jaime, porque él conoció y trabajó in situ en Jerusalén, no en estos años 60, sino ya con un Joaquín ya más maduro. ¿Qué nos puedes contar sobre la figura de Joaquín González Echegaray? Insisto, fundamental para entender los inicios y además de una manera muy brillante de la arqueología española en Tierra Santa. Quédense con este nombre, Joaquín González Echegaray. Búsquenlo después en Google, cuando lleguen a casa, infórmense y compren sus libros, porque son una delicia.
porque además yo pensaba al principio que Joaquín escribía poco. Perdóneme que le llame Joaquín, porque es que era como lo llamaba, nadie le llamaba. Y parecía que escribía poco, pero era pues, el perfil de aquel sabio que no decía lo que estaba haciendo. Pues ya si te enterabas, pues es porque eras un buen investigador o porque estabas metido en el ajo, ¿no? No sé por dónde empezar para hablar de Joaquín. Quizás diría que después de más de 10 años de su muerte, murió en 2013, este cántabro. Les voy a contar una anécdota antes de seguir con lo de cántabro. Hace unos años, un par de años antes de su muerte, unas jornadas de estas anuales que tenemos en la Asociación Bíblica Española, yo creo que fue la última vez que estuvo él, o 3 años antes de morir, más o menos. Recuerdo que le dije: hola Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo están los cántabros? Los cántabros de Cantabria, de Santander. ¿Cómo están los cántabros? Y me dijo: pues bien, desde que derrotamos a los ártabros. Y yo le dije así: a vosotros los ártabros. Y me dijo señalándome a mí, digo: a nosotros los ártabros. Y yo, ¿quiénes son los ártabros y quiénes somos? Y ella me dijo: me parece mentira que tú, que eres de Ferrol de la Coruña, no sepas quiénes son los ártabros. Tú eres descendiente de ártabro, porque Artabria eran los enemigos de Cantabria. Cantabria, Artabria, antes de la dominación romana y de toda esta historia. Y es cuando dije yo: este es Joaquín. Este es Joaquín, el que tenía profesionalmente una doble vida. La vida del arqueólogo, como ha dicho Juan Luis muy bien, de la prehistoria, el que estuvo en Altamira, el que estuvo excavando toda su tierra de época romana y prerromana, y bueno, y evidentemente posterior también, y al mismo tiempo excavaba también allá en Israel-Palestina, ¿no? Y parece que una cosa pues como que no tenía nada que ver con la otra, ¿no? Y fue al final, y es una pena, ¿no?, que siempre se reconozcan los méritos de una persona cuando fallece, cuando ya ha fallecido, ¿no? Y que nosotros, que lo teníamos como un profesor, sí, simpático y con un temperamento fuerte, ¿eh? No era una persona de estos así que te parece que es un profesor cabezota, terco, ¿no? Pero que con conocimiento de causa, o sea, que merece la pena, ¿no? Un hombre frágil físicamente, pero fuerte emocionalmente, ¿no?, y anímicamente, ¿no?, y un verdadero sabio, ¿no? Aquel hombre que más de 50 libros iba alternando anualmente publicaciones que tenían que ver con la arqueología de Cantabria, de Artabria no publicó nada, de Cantabria, y con la arqueología de Palestina, ¿no? Una cosa, pero eso lo descubrimos después de su muerte. Yo recuerdo cuando le dieron el título de hijo predilecto, creo que se dice así, de Santander, ¿no?, que ya estaba muy mayor, en silla de ruedas, y yo decía, pues no sé qué tendrá que ver la arqueología bíblica o la arqueología de Tierra Santa para darles sí, porque es una figura. En realidad era toda su familia, de una familia, bueno, pues vamos a decir notable, ¿no? Bueno, Joaquín es, yo a mis alumnos les digo que Joaquín es el, no sé si se puede decir ahora, padre de la arqueología en Tierra Santa, o fundador, o como quieran llamarlo, ¿no? El primero que se puso manos a la obra, ¿no?, como decía, con las primeras dos grandes excavaciones que dieron incluso lugar a un periodo, ¿no?, de cerámica, una tipología de cerámica específica, ¿no? Bueno, pues este es Joaquín, y ya les digo, para no perder o no pasar más tiempo, pues búsquenlo y léanlo, porque es de los que decía Juan Luis, es uno de los grandes desconocidos que tenemos que recuperar, a pesar de que, o desgraciadamente, que ya no esté entre nosotros. Muy bien, gracias, Jaime. Y luego hay otra figura también emblemática, también norteña, del País Vasco, Emilio Olavarri, que quiero citarlo, aunque sea brevemente, porque él sí que va a abrir también desde la Casa de Santiago. Nuevamente insisto que el origen está siempre en la Casa de Santiago de Jerusalén. Él va a abrir ya el camino de la arqueología española hacia el mundo bíblico. Él va a excavar en Girbet Arair, la ciudad bíblica de Aroer, pero en lo que es la Transjordania, es decir, al este del río Jordán, el reino de Moab. Y yo lo recuerdo con mucho cariño porque fue mi primer maestro. En el año 1992 yo aprendí mis primeros primeros pasos en la arqueología junto al río Éufrates, nada menos.
hace ya, pues como pueden ver, unos cuantos años. Una figura, insisto, también fundamental y muy poco conocida porque él también era una persona realmente que no quería figurar, era una persona muy modesta, pero fue fundamental y tuvo una trayectoria, insisto, hasta los años 90, que trabajó en Siria junto al Valle del Éufrates. Y también dentro de esa casa, en los años 50, van a hacer también una corriente de investigadores españoles que van a trabajar sobre un tema fundamental que, de hecho, acababa de nacer, Qumrán, los famosos manuscritos del Mar Muerto. Y en el año 1956, cuando no hacía ni 10 años que se habían descubierto estos manuscritos, que revolucionaron sin duda la historia de la arqueología en la región, González Lamadrid publica un libro en castellano dedicado a Qumrán, y a partir de ahí pues, nace una generación de qumranólogos de la que forma parte precisamente Jaime, y que, bueno, me gustaría él, como especialista en estos manuscritos, que brevemente, por favor, nos hables un poco, ¿no?, de esa generación que ha trabajado sobre un tema sin duda apasionante, y también explica un poco qué son esos manuscritos, porque hablamos mucho de ellos, pero a veces no sabemos cuál es su trascendencia histórica, cuál es su relevancia. Brevemente, Jaime. Ah, sí. Bueno, brevemente. No, antes vuelvo a lo de antes. Un título de un libro, porque ya sé lo que están pensando, y cuando se metan en Google para buscar Joaquín González Echegaray, van a ver un montón de libros y no van a saber cuál comprar ahí. Me van a escribir para que les diga, no. Pisando tus umbrales, Jerusalén. Arqueología de Jerusalén, ¿no? Este es uno de los últimos libros que publicó Joaquín González Echegaray, y además nos lo dedica a los que fuimos sus alumnos, que fue el último curso, ¿no? Yo le decía, Joaquín, tú has sido mi último profesor, y decía, y tú has sido mi último alumno. Bueno, pisando tus umbrales, Jerusalén. Los manuscritos del Mar Muerto, esto es peligrosísimo, lo que acabas de darme el micrófono para que hable de los manuscritos. No, brevemente, Jaime, por favor. Brevemente. Que te conozco. Es un sacrilegio esto. A ver, pues los manuscritos del Mar Muerto se descubrieron en 1948. Y en no las primeras, no en la tercera campaña que hizo el padre Roland de Vaux, un dominico francés que era el arqueólogo oficial, vamos a decirlo así, de la Escuela Bíblica Francesa de los Dominicos de Jerusalén, pues se llevó a arqueólogos, bueno, a estudiantes españoles, ¿no? Ahora volveré con ellos, ¿no? Unos manuscritos son unos textos que todos sabrán que se encontraron en esa época. Durante 14 años hubo excavaciones en la zona y se siguieron encontrando rollos, fragmentos, algunos en vasijas bien conservados y otros pues, echados a prisa en cuevas, y que gracias a estar enterrados en cuevas o encerrados en cuevas se conservaron durante 2000 años. Esos manuscritos contienen pues, textos bíblicos, yo digo parabíblicos, es decir, comentarios de parábola alrededor de la Biblia, y extrabíblicos, que no tienen nada que ver con la Biblia, pero que son documentos que se escribieron por judíos ortodoxos, diríamos hoy, que se habían enfrentado al judaísmo institucional del Templo de Jerusalén y a las autoridades religiosas judías, y se habían ido al desierto para vivir como Moisés en el desierto, a rezar, con un tipo de vida muy austera, con una lectura e interpretación de la Biblia hebrea, del Antiguo Testamento, básicamente Antiguo Testamento cristiano, de una forma muy radical, pues porque consideraban que el judaísmo se había corrompido, ¿no? Habían visto la vida de Abraham, es un magnífico testimonio de cómo era la Jerusalén del siglo I, la Jerusalén en la cual vivió Jesús, ¿no? Y entonces eso, mezclado en ese ambiente de desierto, de austeridad, pues dio lugar a una grandísima literatura que se escribió en el siglo I, más o menos, antes de Cristo, después de Cristo, hasta el año 70, cuando los romanos, después de la destrucción del Templo de Jerusalén, pues persiguen a judíos revoltosos y coinciden, de paso, con estos, vamos a llamar qumranitas. Qumranitas, los de Qumrán, porque la región donde se encuentran los manuscritos se llama Qumrán, ¿no? Los que trabajamos esos manuscritos nos llamamos qumranólogos, no qumranitas. Qumranitas son los que escribieron y qumranólogos son los que los estudiamos, ¿no? Que son distintos. Y pues aquellos textos contienen toda la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento cristiano, básicamente, ¿no? Incluso textos griegos que encontramos también en el Antiguo Testamento cristiano, que no están en la Biblia hebrea. Después comentarios a estos textos. Esto es importantísimo, ¿eh? Estamos hablando de los textos más antiguos de la Biblia hebrea, que se conservan. Los más antiguos, las fuentes, lo cual nos permite verificar que las traducciones que llegan hasta nosotros son fieles al texto original. Genial, ¿no?
Porque hasta ahora nos fiábamos de traducciones griegas, la Septuaginta, o de traducciones latinas, la Vulgata, ¿no? Pues tenemos las fuentes. Y después una literatura paralela que comenta esa literatura bíblica, así vemos cómo pensaban, y una extrabíblica que nos cuenta cómo estaba el judaísmo en Jerusalén en el siglo I. Es decir, una literatura para el lector cristiano maravillosa, porque le ayuda a entender qué pasaba en Jerusalén en el siglo I, que sean los fariseos, los saduceos, los celotas, los sicarios, todos estos grupos que aparecen, que de vez en cuando todo el mundo los nombra, pero nadie sabe quiénes son, ni a qué se dedicaban, ¿no? Bueno, pues esto son los manuscritos del Mar Muerto. Ya, ahora hablo de los españoles, ¿no? De los... Brevemente, sí, por favor. Pues Antonio González de Madrid, Vicente Vilar. Antonio González de Madrid era como yo, o sea, esto de ir con el pico y pala, nada, yo no soy arqueólogo, trabajo los resultados de los arqueólogos, lo que encuentran, ¿no? Esos manuscritos, textos, papiros, pergaminos, pues esto era Antonio González de Madrid. Es el gran cumranólogo español, el primer gran cumranólogo español, ¿no? que hizo las primeras traducciones al castellano, publicaciones, comentarios. Vicente Vilar se dedicó al otro, a la arqueología, a pico y pala, ¿no? A meterse en las cuevas, a encontrar cerámica y otros objetos y también manuscritos, ¿no? A ellos les siguieron, estos son la primera generación de cumranólogos españoles. O sea, estamos hablando de gente potente, ¿no? Después vinieron otros que le siguieron, dos grandes también muy potentes, esto va emparejado siempre, que fueron Florentino García Martínez, la segunda generación, y Julio Trebolle Barrera. Los dos viven, ya están mayores, jubilados, ellos fueron mis maestros, pues yo digo, soy nieto de la Casa de Santiago, ¿no? Y pues de una relevancia internacional magnífica, ¿no? Florentino García Martínez fue el director del Qumran Institute de la Universidad de Groningen, un centro internacional para el estudio de los manuscritos del Mar Muerto, para que fuesen analizados desde un punto de vista objetivo. O sea, desde una perspectiva no exclusivamente judía, sino también cristiana, católica, protestante, ortodoxa, agnóstica, laica, o sea, un centro internacional, ¿no? Y dirigió ese instituto durante muchos años y muchas publicaciones. Él fue el que hizo la primera traducción en 1992 de los textos de Qumran al castellano, en la editorial Trota. Y con él estuvo Julio Trebolle Barrera, que formó profesor en la Complutense, también de hebreo, y que formó parte con Florentino también, de la comisión de edición internacional de estos manuscritos, ¿no? La DGD se llama, Judean Discoveries. Pues en la edición oficial, es decir, para que todo el mundo tenga acceso a esos manuscritos y pueda pues verificar lo que dice Isaías en la traducción que tenemos en castellano o lo que sea, ¿no? Estos fueron. Y después vinimos una tercera generación en donde, pues, no sé qué pasa, pero me siento el último, y aquí solo, ¿no? No estoy acompañado, digo, pues, yo no veo, por lo menos en los ámbitos hispanos, españoles, ¿no?, de cumranólogos que sigan a estos grandes maestros. No sé si es una cuestión social ahora mismo, que no hay mucho interés por estas cosas, pero da un poco de pena, ¿no? Yo recuerdo que a mí Joaquín me dijo alguna vez que tú eres uno de los últimos, de los que va a trabajar los manuscritos estos, ¿no? Y dije, no, que hay más gente. Es verdad que se han defendido en estos últimos años varias tesis doctorales a propósito de manuscritos, ¿no? Yo diría que la primera fue la mía, en el 1999, allá en Salamanca, ¿no?, sobre un fragmentito de la regla de la comunidad, un prólogo, unas líneas, ¿no? Y después ya vinieron pues tesis también muy filológicas, algunas también muy teológicas, hasta 5, cito aquí a Francisco Jiménez Bedman, a Pedro Fraile, a Laura Navajas de la Complutense, pero que no han seguido así. Bueno, yo sigo porque me gusta y me apasiona, ¿no? Y puedo permitírmelo, ¿no? Pero no sé si la sociedad está ahora un poco de rebajas, ¿no?, con estas cosas de poder dedicarse a este tipo de investigaciones. ¿Vale? Bien, gracias, Jaime. Gracias. Bien, continuamos avanzando rápidamente y, bueno, esta selección un tanto arbitraria de protagonistas sigue, porque no me quiero olvidar de mi compañero, que no está aquí simplemente para acompañarnos, sino para hablar de un proyecto que marcó un hito, es decir, la irrupción finalmente ya de las universidades públicas españolas en la investigación arqueológica en Tierra Santa. Es el proyecto de Tel Hazor, en Israel, por la que pasaron pues, aproximadamente unos 300 estudiantes de la Universidad Complutense en los años 90. Y uno de esos estudiantes, precisamente por eso es una de las razones por las que está aquí, uno de esos estudiantes era mi compañero de mesa, que le pido que por favor me hable de este proyecto, que fue iniciativa de la profesora María Teresa Rubiato,
del Departamento de Hebreo de la Complutense de Madrid. Cuando quieras. Muchas gracias, Juan Luis. Bueno, muchas gracias, señora directora, autoridades, compañeros y asistentes. Muchas gracias por darme esta oportunidad de hablar de un proyecto. Yo soy arqueólogo, como os he dicho, aunque no en Tierra Santa, pero en los más profundos estratos de mi excavación, allá en la juventud, tuve la fortuna de participar en este macro proyecto que se dio en los años 90, 91, 92. La Universidad Complutense firmó un acuerdo de colaboración con la Universidad Hebrea de Jerusalén y el objeto era la excavación y la exploración de Tel Hatzor en el norte, en Galilea, el norte del país, y enviar un equipo de estudiantes españoles procedentes tanto de estudios hebreos y arameos, la profesora María Teresa Rubiato, como de arqueología, la profesora Pilar González Serrano, por ejemplo, y en ese grupo iba yo como incipiente arqueólogo. La experiencia, claro, fue tremenda. Primero porque para la inmensa mayor parte de los participantes fue el primer contacto con Israel, con Jerusalén especialmente. A mí todavía me queda la huella de Jerusalén de aquellos años. También fue el contacto con la sociedad en aquel momento, con unos momentos, como siempre, tensos y conflictivos. Estando nosotros trabajando allí, comenzó la invasión de Irak, me acuerdo, la primera invasión de Irak, ¿no? El trabajo, la colaboración se extendió varios años e incluso cuando el convenio terminó, esto significó que muchos estudiantes españoles siguieron formando parte del equipo de trabajo que trabajaba en Tel Hatzor. De aquellos equipos han salido arqueólogos profesionales que han dedicado su vida y su investigación a la arqueología de Tierra Santa, como la profesora Carolina Aznar, como Manuel Cimadevilla, que ahora mismo es uno de los miembros del staff de dirección del proyecto de Hatzor. Quiero decir que aquellos años de colaboración institucional entre la Universidad Complutense y la Universidad Hebrea de Jerusalén, con el marco, con la excusa, si uno quiere, de la exploración de un grandioso yacimiento, uno de los yacimientos más grandes del norte de Israel, pues fue una semilla, clarísimamente, que creó vocaciones, que produjo resultados científicos, las memorias de las excavaciones, los volúmenes de la memoria han ido saliendo. El director, profesor Amnon Mentor, recientemente fallecido, tenía un empeño muy claro y muy grande en que fueran saliendo rápidamente las memorias, y por lo tanto como bien ha dicho mi compañero Juan Luis, da la sensación de que ese proyecto, ese equipo, con estudiantes, gente muy joven, ya no eran este mundo de las individualidades, el profesor González de Echegaray, que eran personas con una poderosísima personalidad. Sin embargo, lo que a partir de los años del año 90 vamos a Israel son personas muy jóvenes. Son personas llenas de sueños, llenas de esperanza. Para mí, la oportunidad que recibo agradecidísimo de hablar aquí, de hablarles a ustedes hoy, esta tarde, es precisamente porque, en mi experiencia, el proyecto de Tel Hatzor, el que se desarrolla en estos años, es un proyecto lleno de esperanza. Yo, en mi caso personal, yo era muy joven, mis esperanzas eran desarrollar una línea de investigación entre Egipto e Israel, cosa que se vio absolutamente frustrado. La vida es eso que pasa mientras uno hace planes. Y después derivé toda mi investigación en el campo de la arqueología y de la lengua y literatura egipcia. Pero, sin embargo, el proyecto sí generó una serie de vocaciones, sí generó un campo de cultivo donde se han podido desarrollar otras vocaciones posteriores. En ese sentido, creo que fue usted pensar que fue un hito, un cambio de dirección, ¿no? En el sentido, la idea de la institucionalización de estas relaciones. Los tiempos son complejos, como el compañero sabe bien, pero da la sensación de que un
proyecto de este tipo, lleno de esperanzas, lleno de sueños, es el camino hacia adelante en lugares como Tierra Santa, como Israel, como Palestina, tan absolutamente azotados por una realidad tremendamente cruel como la que tenemos delante. En este sentido, creo que el proyecto yo lo guardo como algo, como un tesoro personal, pero es que además creo que contribuye a esa vinculación de nuestro país, de nuestras instituciones, con una de las tierras cuyo referente cultural, histórico y religioso está absolutamente atrincherado en nuestro ADN. No sé qué más quieres que te cuente. Cotilleos, alguno. Pero éramos jóvenes y salvajes. Normal, sí. Bien, es interesante porque estos años 90, ¿no? Marcan ya, como decía, el pistoletazo de salida ya a las universidades públicas, a los centros de investigación de nuestro país, universidades y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y son los proyectos que hoy en el siglo XXI pues, están en vigor tanto en Palestina, Jordania como Israel, con las dificultades evidentemente de la situación geopolítica. Como el tiempo ya empieza a escasear, sí que quiero abrir un pequeño capítulo reivindicativo, si se me permite, que aunque se comenta un poco en el libro, y yo creo que es necesario que seamos conscientes de que tenemos que estar orgullosos de lo que hemos hecho, ningún complejo, pero tenemos que hacer frente a una realidad con la que tenemos que trabajar los arqueólogos españoles en Tierra Santa, en todo ese Próximo Oriente, que es una zona extraordinaria, porque es la cuna de la civilización. Una falta de medios evidente, ¿no? Si nos comparamos con otros países. La falta de un centro público de referencia que nos apoye sobre el terreno. Francia, por ejemplo, tiene el Instituto Francés del Próximo Oriente en Jerusalén, en Amán, o privado, por ejemplo, la École Biblique, dependiente de los dominicos en Jerusalén, el Instituto Albright para los americanos, o el Instituto Kathleen Kenyon para los ingleses. Nosotros tenemos la Casa de Santiago, pero yo creo que sería importante tener un centro de investigación in situ de titularidad pública. Es una reivindicación ya histórica de todos los equipos que desde los años 60 trabajamos en aquella región. Tenemos, insisto, por parte de España, la Casa de Santiago, que depende de la Universidad Pontificia de Salamanca, pero no tenemos un centro público como tal. Falta de recursos también, falta de recursos que a su vez tiene que ver con la falta de medios, con la falta de tradición de este tipo de estudios, lo cual no invalida la calidad de nuestro trabajo, pero lo dificulta sustancialmente. Hoy en día trabajamos en una arqueología muy distinta a la de los pioneros, una arqueología que en algunos casos se ha tildado de colonial. Hoy trabajamos en la arqueología, evidentemente, de la cooperación, la arqueología de los equipos mixtos. Esa es la línea por la que estamos, digamos, apostando todos los equipos que trabajamos en Tierra Santa. También quiero hacer un poco de autocrítica. En las propias universidades es triste a veces ver la escasa presencia de este tipo de estudios, de este tipo de materias, en los planes de estudio de las facultades de Historia, de Humanidades, de Letras, de Filosofía. Es la cuna de la civilización. Es incomprensible que esté sufriendo una marginación inexplicable. Y también tiene que ver, evidentemente, con la falta de tradición. No sé si mis compañeros en este punto reivindicativo se quieren sumar con algún comentario. Absolutamente. La presencia sobre el terreno de los lugares donde estudiamos en general nos abre muchísimas puertas, nos hace mucho más fácil el trabajo, nos hace mucho más fácil las relaciones con colegas, las relaciones con las autoridades. Yo en el caso de Tierra Santa lo conozco menos, pero lo conozco mejor. En el caso de Egipto, la diferencia entre tener una sede, aunque sea una sede pequeña, aunque sea una sede humilde, una base permanente y no tenerla es el día y la noche. Te permite establecer conexiones, como digo, y te permite tener una presencia, tener una personalidad en cuanto a la colaboración y la cooperación. Yo hago votos porque se pueda desarrollar y que yo puedo, que no puedo nada, pero de esto de apoyo. Creo que es esencial y no es tan difícil ni tan costoso. Eso también me gustaría enfatizarlo. Yo también puedo. Mira, hay una frase que le dijo hace 76 años, me parece, una arqueóloga británica, Kathleen Kenyon, a un arqueólogo francés, Roland Devaux, cuando Devaux le habló estaba excavando en las cuevas de Qumran
y le dijo que necesitaba más gente, ¿no? Para ir, y Kenyon le dijo que llevase a los estudiantes que tenía en l'École Biblique, ¿no? Y ahí tenía pues, unos selectos, ¿no? Y entre ellos pues, estaban 2 españoles, los que citaba antes, ¿no? Y Kenyon le dijo, llévate a los españoles, porque los españoles son pocos, pero lo hacen bien. Bien, ya para terminar, creo que estamos perfectamente dentro del horario previsto. Una pequeña conclusión y finalmente proyectaremos ese audiovisual que insisto que es un resumen de todo el contenido del libro en 7 minutos. A pesar de las dificultades, ¿no? Como hemos intentado hacer ver, la falta de tradición de este tipo de estudios, la falta de medios y de la compleja situación geopolítica que afecta a la región y que afecta también, lógicamente, al patrimonio, la arqueología española sigue trabajando en Tierra Santa y seguirá trabajando en Tierra Santa, en Palestina, Israel y Jordania. Como dije antes, los tiempos de la arqueología colonial ya pasaron. Hoy es el tiempo de la arqueología de cooperación, de la arqueología de colaboración, de los equipos mixtos, y en esa línea trabajamos todos los equipos españoles que estamos en la zona. Este libro que hoy presentamos en sociedad, yo creo que es un canto al entendimiento de los pueblos a través de su historia más antigua. Es un canto a la cooperación entre las 2 orillas del Mediterráneo, entre la occidental y la oriental, contando siempre con el apoyo de nuestra representación diplomática. Siempre ha sido así, siempre, como podrán ver cuando leen el libro, la arqueología y la diplomacia en Tierra Santa han ido de la mano. Yo creo que este libro sirve para hacer, y es uno de sus objetivos, más humana, para humanizar más nuestra historia, nuestro pasado, dándole nombres propios a sus grandes protagonistas. Como digo, vamos a cerrar el acto con la proyección. Sí, si alguien quiere intervenir. Claro, sí, por supuesto. Sí. Nada, quería daros las gracias y la verdad es que es un tema apasionante, yo creo que hemos aprendido muchísimo y anunciar un par de iniciativas en esta línea de la arqueología y diplomacia por parte del Museo Arqueológico Nacional en este año, pues en uno de los espacios del museo que se llama Vitrina Cero, que tal vez alguno de ustedes conoce, justo al inicio de nuestra exposición permanente, que vamos renovando cada 4 meses, justamente la vitrina que tenemos ahora ya programada para la primavera se llama Arqueología y Diplomacia, que estamos trabajando además con una mesa redonda que desarrollaremos en el mes de junio, porque algunas de las colecciones del Museo Arqueológico Nacional proceden, ¿no?, de este mundo de los viajeros del 19. Es un tema apasionante, muy interesante. Es una pequeña unidad expositiva que llamamos Vitrina Cero y que presentaremos en el mes de abril. Y luego una iniciativa un poquito mayor es una exposición temporal que estamos trabajando con el profesor Molinero de la Universidad de La Laguna sobre una colección magnífica egipcia que procede justamente de un cónsul, un diplomático español que estuvo destinado en el Cairo en el siglo XIX, Eduard Toda y Güell. La colección toda está en el Museo Arqueológico Nacional y estamos justamente preparando ahora la producción de esta exposición que ojalá podamos inaugurar en este año 2025. Así que, bueno, es un tema que nos interesa muchísimo. Reiterar, después de lo escuchado, ese reconocimiento a los pioneros, ¿no?, de la arqueología en el exterior del pasado y a los equipos actuales, ¿no?, con todo el mérito y toda la investigación que están desarrollando, y me quedo con esa idea tan bonita que el profesor Montero, con la que iniciaba un poco su exposición, ¿no?, como el patrimonio arqueológico, como ese vínculo de paz, de crecimiento de los territorios de Oriente Próximo, que me parece muy, muy importante recordar. En fin, felicitaros al coordinador del volumen, a José Ramón por su participación y a Jaime Vázquez, por supuesto, y al Ministerio de Asuntos Exteriores. Enhorabuena por esta línea de publicaciones y ojalá, subsecretario, podamos seguir colaborando. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Y como decías, pasamos a ver el audiovisual, sí. Juan Luis. Sí, se puede proyectar ya, bajando un poco la luz, si es posible. No sé si tapamos igual. ¿No? ¿Se ve? ¿No tapamos? No sé si... No se ve.